Saludos. Somos estudiantes de la carrera de Atención Prehospitalaria de la Universidad Central del Ecuador. Esta clase será dada por Leonardo Peña, Lisbeth Quinatoa y Yomaira Pilco. Y nos basaremos en la anatomía y fisiología del intestino delgado, el intestino grueso, las fases de la digestión y el desarrollo del aparato digestivo. Y empezamos con el intestino delgado. El intestino delgado, el cual es un órgano tubular largo que va a tener un diámetro de alrededor de 2 centímetros y una longitud aproximada de 3 metros. Y como dato adicional tenemos que después de la muerte de una persona, el intestino delgado va a medir 6.5 metros. Esto se debe a la causa de la pérdida del tono muscular liso después de la muerte. Por su estructura se encuentra especialmente adaptada para diferentes funciones, entre las más importantes como son la digestión y la absorción de los nutrientes. Este órgano tubular va a empezar en el esfínter pilórico del estómago, se va a replegar a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal y se va a abrir por último en el intestino grueso. Y tenemos algunas funciones. La primera, que va a ser la de las segmentaciones y la peristalsis. La segunda, que va a completar la digestión de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y va a comenzar y completar la digestión de los ácidos nucleicos. Se va a encargar también de absorber el 90% de los nutrientes y el agua que pasan por el aparato digestivo. El otro porcentaje le corresponde al intestino grueso. Y tenemos la anatomía del intestino delgado. Entonces, va a estar constituido de 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilio. Y vamos a empezar por el duodeno, el cual va a ser un segmento retroperitoneal, lo cual quiere decir que está posterior a la serosa del intestino delgado, o sea, el peritoneo, y va a ser la porción más corta, ya que va a medir 25 centímetros. Este se va a replegar con una forma de tubo en C y va a comenzar en el bulbo duodenal. Entonces, el duodeno va a tener varias porciones, 4 exactamente. La primera porción, que va a estar entre el cuello de la vesícula biliar y del esfínter del estómago, se va a replegar. Y en la segunda porción va a tener la apertura para los conductos hepatopancreático y un conducto accesorio. Este va a medir de 2 a 10 centímetros la porción. La tercera porción, que va a ser horizontal y va a medir alrededor de 12 a 13 centímetros. Y la cuarta porción, que va a ser la última porción del duodeno, el cual en la parte final va a tener una flexura duodeno-yeyunal, y superior a este va a estar el ligamento suspensorio del duodeno, o también denominado ligamento de Treist. Tenemos la segunda porción, el yeyuno, que va a significar vacío, que es como se lo encuentra después de la muerte. Va a medir 1 metro. Y al final tenemos al ilion, el cual va a ser la región final y más larga, ya que va a poseer una longitud de 2 metros y se une con el intestino grueso a través de un esfínter o válvula iliocecal. Ilio de ilion, cecal del ciego. Ahora tenemos la histología del intestino delgado. Entonces, este va a estar conformada por 4 capas, que van a ser
la mucosa, la submucosa, la muscularis y la serosa. La mucosa va a tener diferentes tipos de célula. Y también toda esta parte histológica está compuesta de unas características estructurales como son los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades, que van a ampliar la superficie de absorción del intestino delgado. Entonces tenemos a la primera capa, la cual va a ser la mucosa, que va a estar compuesto por epitelio cilíndrico simple y va a estar compuesto de varios tipos de célula. La lámina propia, la cual va a estar compuesta de tejido conectivo areolar, y del mal, que va a ser el tejido linfoideo asociado a la mucosa. Y por último tenemos la muscularis mucosae, la cual va a estar compuesta por músculo liso. Entonces aquí tenemos varios tipos de células de la mucosa del intestino delgado. Entonces vamos a tener las células absortivas, que se van a encargar de digerir y absorber los nutrientes del quimo intestinal, mientras que las células caliciformes se encargan de secretar moco. Las células que las tapizan la mucosa del intestino delgado van a formar las glándulas intestinales, o también denominadas critas de Lieberkühn, las cuales se van a encargar de secretar jugo intestinal para proceder a su absorción. Cabe recalcar que las glándulas intestinales se van a encontrar entre las células absortivas y las células caliciformes. Ahora tenemos a las células de Paneth, las cuales se van a encargar de secretar lisozima, la cual es una enzima bactericida y son capaces de fagocitar, y va a regular la población bacteriana en el intestino delgado. Y por último vamos a tener a las células enteroendocrinas, las cuales van a ser tres. Las células S, que va a significar secretina, que va a estar encargado de estimular la secreción pancreática y también del ácido clorhídrico. Y después tenemos a las células CCK, que significan las colecistocinina, las cuales van a estimular la secreción de la bilis. Y por último tenemos la K, que también va a ser el GIP, o también denominado péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, el cual va a estar encargado de estimular la secreción de insulina. Aquí tenemos una imagen más explicativa de las células de la mucosa. Después tenemos a la capa submucosa, la cual va a contener glándulas duodenales, o denominadas de Brunner, las cuales se van a encargar de secretar un moco alcalino que ayuda a neutralizar la acción del ácido gástrico del quimo. Y a veces también se van a extender hasta aquí el malto o el tejido linfoideo asociado a la mucosa. Tenemos la capa muscular, la cual va a tener dos capas. Una capa externa, que va a tener unas fibras longitudinales y va a ser más gruesa que la capa interna, que va a ser más fina y con fibras circulares, mientras que la serosa va a ser el peritoneo visceral, que va a cubrir por completo el intestino delgado, como ya lo había mencionado anteriormente. Y después tenemos a las características estructurales, las cuales van a facilitar los procesos de digestión y absorción en el intestino delgado. Tenemos tres características estructurales, las cuales son los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Empezamos con los pliegues circulares, o también denominados válvulas de Kerckring. Son pliegues permanentes de la mucosa y la submucosa,
van a medir alrededor de 10 milímetros, van a comenzar cerca de la porción proximal del duodeno y va a terminar cerca de la porción media del ilion. Como todas las otras características, van a aumentar la superficie de absorción. Y a medida de que el quimo pase por el intestino delgado, en vez de que vaya en trayectoria recta, el quimo se va a ir en una trayectoria circular debido a la forma de estos pliegues. Y las vellosidades, las cuales le van a dar un aspecto aterciopelado. Son proyecciones a manera de dedos, las cuales van a medir entre 0.5 y 1 milímetro. La cantidad de vellosidades es de 20 a 40 por milímetro cuadrado. Cada vellosidad va a estar cubierta por epitelio, un tejido conectivo con arteriola, vénula y una red de capilares sanguíneos. También van a estar los vasos quilíferos, el cual va a ser un capilar linfático. Los nutrientes absorbidos van a entrar en la sangre por medio de la arteriola o la vénula, o van a entrar a la linfa por medio del vaso quilífero. Las microvellosidades van a ser proyecciones cilíndricas de las células absortivas. Van a medir 1 micrómetro de longitud. Van a estar cubiertas por haces de filamentos de actina y, como las demás estructuras, van a aumentar la superficie de la membrana plasmática. Además de que van a formar la línea vellosa llamada borde o ribete en cepillo, que va a ser una estructura la cual va a contener varias enzimas. Aquí está el borde o ribete en cepillo, las cuales se van a encargar de degradar hidratos de carbono en el caso de la beta-dextrinasa, maltasa, sacarasa y lactasa. Y también van a degradar las proteínas en el caso de las peptidasas y también los ácidos nucleicos en el caso de las nucleosidasas y fosfatasas. Tenemos al jugo intestinal, el cual es un líquido amarillento que contiene agua y moco. Su pH es de 7.6, lo cual quiere decir que es ligeramente alcalino. Se va a secretar de 1 a 2 litros por día de jugo intestinal, y en conjunto con los otros jugos, los pancreáticos e intestinales, van a dar un medio líquido que va a colaborar con la absorción de las sustancias del quimo. Además de que las células absortivas van a sintetizar las diversas enzimas ya explicadas del borde en ribete en cepillo. A continuación tenemos la digestión, la cual va a ser una digestión mecánica y una digestión química. Entonces, hablemos de la digestión mecánica, que va a estar dividida por dos tipos de movimiento: la segmentación y el complejo motor migrante, que es un tipo de peristalsis. Entonces, estos dos movimientos van a estar regulados por el plexo mientérico. Entonces, tenemos a la segmentación, la cual es denominada a las contracciones localizadas de mezcla entre el quimo y los jugos intestinales. Este movimiento va a hacer que, a medida de que se mueva a través de esto, van a traer las partículas del alimento para ponerlos en contacto con la mucosa para su posterior absorción. Entonces, ¿qué va a pasar en este tipo de movimiento? Primero, se van a contraer las fibras musculares circulares, y esta acción va a comprimir el intestino en segmentos, haciendo que las fibras contraídas se relajen. Entonces, todos los segmentos que se van contrayendo y luego relajando se van a unir con el siguiente y van a formar uno más largo. El quimo, debido a este tipo de movimiento, se va a desplazar hacia adelante y hacia atrás,
constituyendo así algún tipo de ciclo de movimiento. Este tipo de movimiento, o sea, la segmentación, va a ser más rápida en el duodeno, alcanzando a segmentarse 12 veces por minuto, y a medida de que pase por el intestino, en el ilion se va a disminuir su acción hasta segmentarse a 8 veces por minuto. Después va a terminar las segmentaciones y va a empezar otro tipo de movimiento denominado complejo motor migrante, el cual, como ya les había mencionado antes, es un tipo de peristalsis. Este movimiento va a comenzar en la porción inferior del estómago, llevando el quimo hacia adelante hasta su expulsión. En este movimiento el quimo va a migrar lentamente por el intestino delgado y va a llegar al final, o sea, al ilion. La duración de este movimiento va a ser de 90 a 120 minutos, que es entre hora y media y 2 horas. Después de esto, otro complejo motor migrante va a comenzar en el estómago y a continuación, en conjunto con el quimo, va a permanecer en el intestino delgado alrededor de 3 y 5 horas. Ahora toca hablar sobre la digestión química, en donde se van a absorber los demás nutrientes. En este tipo de digestión va a completar la degradación de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y va a ser el resultado del conjunto del jugo pancreático, biliar e intestinal. La digestión de los hidratos de carbono van a estar encargadas de varias enzimas, la cual va a ser una enzima destacada, la amilasa, en este caso salival y pancreática. La amilasa salival puede estar por un tiempo en el estómago, pero el pH ácido del estómago lo termina destruyendo y hace que pierda su actividad. Y la amilasa pancreática, la cual hace que el almidón que no se haya degradado todavía en maltosa, maltotriosa y dextrina se hidrolice. Esta digestión de hidratos de carbono va a terminar en la producción de monosacáridos, los cuales se van a absorber en el intestino delgado. He aquí un pequeño resumen en donde tenemos a las dos amilasas que van a actuar para digerir a los hidratos de carbono, como la maltosa, maltotriosa, las beta-dextrinas, y ya cuando llegan al ribete en cepillo, las beta-dextrinasas van a también la maltasa, sacarasa y lactasa los van a terminar degradando hasta que sean glucosa. En el caso de la sacarosa va a degradar la sacarosa en fructosa. En el caso de la lactosa, de la lactasa, va a degradar la lactosa en galactosa. La digestión de las proteínas va a comenzar en el estómago. Aquí se van a degradar en péptidos por la acción de la pepsina. Las enzimas encargadas de la digestión de las proteínas van a ser la aminopeptidasa y la dipeptidasa. La aminopeptidasa, la cual va a actuar sobre el aminoácido en el extremo amino, y la dipeptidasa, la cual va a actuar sobre los dipéptidos y los va a convertir en aminoácidos simples. Como dije, la digestión de las proteínas va a comenzar en el estómago. El jugo pancreático va a secretar tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa para seguir degradando las proteínas que no se han degradado anteriormente. Y ya llegando al ribete en cepillo, las enzimas encargadas de degradarlo van a ser la enterosinasa y las peptidasas, las cuales ya mencionamos. La digestión de los lípidos. Aquí tenemos que hablar acerca de la emulsificación, la cual es un proceso en el cual un glóbulo lipídico grande se va a fraccionar en glóbulos lipídicos pequeños.
o denominadas micelas. Estas van a representar una enorme superficie que le va a permitir a la lipasa, la cual es la enzima de degradar lípidos. Y bueno, debido a la bilis, que va a contener sales biliares, le va a dar una naturaleza anfipática al glóbulo lipídico, en donde tenemos una región hidrófoba que tiene afinidad por el glóbulo lipídico grande y una región hidrófila que tiene afinidad por el medio acuoso. Y aquí está cómo se degrada a través de todas las lipasas. En la saliva con la lipasa lingual, los triglicéridos, las grasas y aceites van a ser degradados en ácidos grasos y diglicéridos. En el jugo gástrico vamos a tener a la lipasa gástrica y en el jugo pancreático vamos a tener a la lipasa pancreática y al último van a terminar como ácidos grasos y monoglicéridos. Y la digestión de los ácidos nucleicos, que van a estar encargadas por varias enzimas del jugo pancreático como son la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que al último los terminan degradando en nucleótidos, y los nucleótidos van a ser degradados por las nucleosidasas y fosfatasas del ribete en cepillo. Al final quedan sus productos como bases nitrogenadas, pentosas y fosfatos. Ahora vamos a hablar de la absorción, en donde los nutrientes van a ser absorbidos a través de los capilares sanguíneos o de los vasos quilíferos para que entren a la circulación. Entonces, la absorción de las sustancias van a estar mediadas por varios procesos, como son la difusión, en el caso de los aminoácidos, proteínas y lípidos, la difusión facilitada en el caso de los monosacáridos, la osmosis en el caso del agua y el transporte activo en el caso de las vitaminas. Alrededor del 90% de toda la absorción de los nutrientes se van a cumplir en el intestino delgado, como ya lo había mencionado antes, y el material no digerido, no absorbido, va a pasar al intestino grueso. Hablando de la absorción de los monosacáridos, todos los hidratos de carbono, excepto la celulosa y las fibras, se absorben como monosacáridos. Esto a través del transporte activo, secundario y la difusión facilitada. Estas van a pasar las microvellosidades y a través de difusión facilitada estos monosacáridos van a pasar a un capilar sanguíneo, atravesando la superficie vasolateral. Cabe recalcar que se pueden absorber 120 gramos por hora de monosacáridos. La absorción de los aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos va a ser en su mayor parte en el duodeno y en el yeyuno. El 95 a 98% de las proteínas presentes en el intestino delgado se van a digerir y absorber. Al menos un portador conduce dipéptidos y tripéptidos junto con el hidrógeno. Entonces, los aminoácidos van a ser transportados a través de las microvellosidades para pasar por la superficie vasolateral hasta llegar al capilar sanguíneo. Esto por medio del transporte activo, en el caso del aminoácido, antes de llegar a la microvellosidad, y después por difusión para llegar al capilar sanguíneo. En el caso de los dipéptidos y tripéptidos van a ser transportados a través del proceso de transporte activo secundario con hidrógeno y después va a pasar igual que los aminoácidos a través de la difusión, va a atravesar la superficie vasolateral y se va a encontrar con el capilar sanguíneo de la vellosidad. Cabe recalcar que los monosacáridos y aminoácidos se van a transportar en la sangre hacia el hígado
mediante el sistema aporte hepático. La absorción de los lípidos, que en los adultos van a absorber un 95% de lípidos, mientras que los neonatos solo el 85% de los lípidos. Esto debido a la escasa producción de bilis. Aquí vale recordar lo que ya explicamos anteriormente de la emulsificación, que los glóbulos lipídicos grandes se van a transformar en glóbulos lipídicos pequeños y van a ser denominados micelas. Entonces, este va a tener ácidos grasos grandes de cadena corta y larga y monoglicéridos, las cuales van a atravesar las microvellosidades por el proceso de difusión simple. Entonces aquí otra vez las micelas van a tener una naturaleza fipática en donde la parte hidrófoba va a tener afinidad por los ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga, mientras que la parte hidrófila va a tener afinidad por el medio acuoso. Las micelas son muy importantes porque van a contribuir a la absorción de vitaminas liposolubles como son la vitamina A, D, E y K, y también a la absorción del colesterol. Va a medir de 2 a 10 milímetros de diámetro. Cuando ya pasaron las micelas por la superficie de las microvellosidades, esta micela va a ser denominada kilomicrón, las cuales van a abandonar las células absortivas por exocitosis. Van a ser muy grandes y voluminosos, por lo cual no pueden entrar en los capilares sanguíneos, sino que estos van a entrar en los vasos quilíferos, los capilares linfáticos ya antes mencionados. Estos van a tener unos grandes poros y bueno, la enzima que va a estar encargada de degradarla va a ser, a los kilomicrones, va a ser la lipoproteína lipasa. Los ácidos grasos se van a difundir hacia los hepatocitos y las células adiposas. Pocos kilomicrones van a quedar en la sangre después de 2 o 3 horas después de una comida. La circulación enterohepática, que va a ser el ciclo constituido por la secreción de las sales biliares por el hepatocito hacia la bilis, la reabsorción en el ileón y la nueva secreción de la bilis. La insuficiencia de sales biliares va a disminuir la función de absorción. Esto puede ser debido a una obstrucción del conducto colédoco o la resección de la vesícula biliar. Entonces la pérdida va a ser más o menos del 40% de los lípidos de la dieta en las heces. Si no se absorben los lípidos adecuadamente, tampoco las vitaminas liposolubles se van a absorber adecuadamente. Hablando de los kilomicrones pasaron al vaso quilífero, que es el capilar linfático, hasta el conducto torácico. Del conducto torácico van a entrar en la sangre a través de la subclavia izquierda. Y así es como los lípidos entran a la circulación. Los electrolitos van a ser absorbidos de las secreciones gastrointestinales, del alimento y de los líquidos ingeridos. Estos electrolitos van a estar compuestos por iones de agua y van a conducir electricidad. Entonces se va a absorber por transporte activo y por transporte pasivo al cloro, y demás. Y por transporte pasivo van a ser absorbidos otros electrolitos como son el hierro y entre otros. Y el calcitriol, que va a estar encargado de absorber el calcio. Y de la absorción de las vitaminas, que por difusión simple se van a ser absorbidas las vitaminas liposolubles A, D, E y K, y las hidrosolubles, las B y las C.
Y por transporte activo va a ser absorbida la vitamina B12, la cual se va a absorber en el ilion y se va a combinar con un factor producido por el estómago. Y una de las partes más importantes va a ser la absorción del agua, que va a ser producido por el proceso de osmosis desde la luz del intestino a través de las células absortivas ya mencionadas hacia los capilares sanguíneos. Su vía de excreción va a ser por el aparato urinario a través de la orina, y este va a depender también de la absorción de los electrolitos y de cómo mantiene el equilibrio osmótico con la sangre. El intestino grueso es la porción terminal del tracto gastrointestinal. Sus funciones son sobre todo completar la absorción, producción de ciertas vitaminas, formación de las heces y la expulsión de estas del cuerpo. Anatomía del intestino grueso. El intestino grueso mide 1.5 metros de largo y 6.5 centímetros de diámetro. Se extiende desde el ilion hasta el ano. Se encuentra unido a su pared abdominal posterior por su mesocolon, que es una capa doble de peritoneo. Estructuralmente, las cuatro regiones principales del intestino grueso son el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. Es considerado como un tubo largo y hueco en donde se van a producir y almacenar las heces. En la desembocadura del ilion, en el intestino grueso se interpone un pliegue de la mucosa, llamado esfínter, y también la válvula iliocecal, que permite el paso de los materiales del intestino delgado al intestino grueso. Por debajo del esfínter iliocecal se encuentra el ciego, que es una pequeña bolsa que mide 6 centímetros de longitud. Aquí, conforme sigue ingresando el bolo fecal del intestino delgado, se va a espesar debido a la reabsorción del agua. Encontramos unida al ciego una estructura tubular enrollada que es el apéndice vermiforme, que tiene 8 centímetros de longitud y que se mantiene adosado a la porción inferior del ilion por el mesoapéndice, que tiene una medida de 3 centímetros. Continuando con el ciego hacia la parte de arriba, encontramos el colon ascendente y el colon descendente son retroperitoneales, no así el colon transverso y el colon sigmoides. El colon ascendente tiene una medida de 15 centímetros de longitud, se va a ubicar por debajo del hígado y va a formar el ángulo colónico derecho o hepático. Continuando tenemos el colon transverso, que tiene 50 centímetros de longitud. Se va a ubicar por la parte inferior del vaso, formando el ángulo colónico izquierdo. Y tenemos el colon descendente, que mide 30 centímetros de longitud. Va a ser más estrecha que el colon transverso y desciende por debajo de la cresta ilíaca. Encontramos también el colon sigmoides, que mide 40 centímetros de longitud. Se va a proyectar cerca de la cresta ilíaca izquierda, va a ser parecido a la letra sigma y se va a continuar con el recto, cerca de la tercera vértebra sacra. El recto corresponde a los 20 centímetros del tubo digestivo, es anterior al sacro y al coxis. Y los últimos 2 a 3 centímetros corresponden al conducto anal. El conducto anal va a tener la mucosa, que va a estar compuesta por pliegues longitudinales llamados columnas anales, que contienen una red de arterias y de venas. En el orificio externo del conducto anal encontramos el esfínter anal interno, que es de músculo liso involuntario, y un esfínter anal externo, que va a ser de músculo esquelético, pero va a ser voluntario. En condiciones normales, estos esfínteres se mantienen cerrados, es decir, mantienen el ano cerrado.
excepto durante la evacuación de las heces. Histología del intestino grueso. La pared del intestino grueso contiene las 4 túnicas encontradas en el resto del tubo digestivo, como son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa consiste en un epitelio cilíndrico simple, la lámina propia, que es de tejido conectivo areolar, y la muscularis mucosae, que es de músculo liso. El epitelio contiene en su mayor parte células absortivas y células caliciformes. Las células absortivas participan en la absorción de agua. Las células caliciformes secretan moco que lubrica el contenido colónico. Tanto las células absortivas como las caliciformes se localizan en glándulas intestinales largas, rectas y tubulares, que se extienden a lo largo, lo ancho de la mucosa. La submucosa del intestino grueso está constituida por tejido conectivo areolar. La muscular presenta una capa longitudinal externa y una capa circular interna de músculo liso, además de una capa interna circular que también es de músculo liso. A diferencia de otras partes del tubo digestivo, algunas porciones del músculo longitudinal son más gruesas y forman 3 notables bandas longitudinales llamadas tenias. La serosa del intestino grueso es parte del peritoneo visceral. Pequeñas bolsas del peritoneo visceral rellenas de grasa se insertan en las tenias colónicas y se denominan apéndices epiploicos. Funciones del intestino grueso. Las bacterias del intestino grueso convierten las proteínas en aminoácidos, producen algunas vitaminas del complejo B y K, absorben parte del agua, iones y vitaminas, forman las heces y también la defecación se produce por el vaciamiento del recto. Digestión mecánica en el intestino grueso. El paso del quimo del ilion al ciego está regulado por la acción del esfínter iliocecal. En condiciones normales, la válvula está parcialmente cerrada, de manera que el quimo transita hacia el ciego lentamente. Después de una comida, un reflejo gastroilial intensifica la peristalsis en el ilion y propulsa el quimo hacia el ciego. La hormona gastrina relaja el esfínter. Cuando el ciego está distendido, el grado de contracción del esfínter iliocecal aumenta. Los movimientos del colon comienzan cuando las sustancias atraviesan la válvula iliocecal. Como el quimo se mueve a través del intestino delgado con una velocidad constante, el tiempo requerido para que el alimento llegue al colon está determinado por el tiempo de vaciamiento gástrico. A medida que los alimentos pasan por la válvula iliocecal, ocupan el ciego y se acumulan en el colon ascendente. Un movimiento característico del intestino grueso es la propulsión austral. Este proceso, aquí, las austras relajadas se distienden a medida que se llenan. Cuando la distensión alcanza cierto grado, las paredes se contraen e impulsan el contenido hacia la austra próxima. También se produce el peristaltismo, aunque con un ritmo menor de 3 a 12 contracciones por minuto, que en las porciones más proximales del tracto. Un tipo de movimiento final es el peristaltismo en masa, cuando una fuerte onda peristáltica comienza en la parte media del colon transverso y expulsa rápidamente el contenido del intestino hacia el recto, puesto que los alimentos en el estómago inician estos reflejos gastrocolónicos en el colon. El peristaltismo en masa tiene lugar de 3 a 4 veces por día.
Digestión química en el intestino grueso. La etapa final de la digestión se lleva a cabo en el colon, mediante la actividad de las bacterias que habitan en su luz. Las glándulas del intestino grueso secretan moco, pero no producen ninguna enzima. El quimo se prepara para su eliminación por la acción de las bacterias, que fermentan los restos de hidratos de carbono y liberan gases de hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Estos gases contribuyen a la formación de gases en el colon, que se denomina flatulencia cuando es excesiva. Las bacterias también convierten los restos de proteínas en aminoácidos y los degradan en sustancias simples como el indol, el escatol, el sulfuro de hidrógeno y los ácidos grasos. Una parte del indol y el escatol se absorbe y se transporta al hígado, donde se transforma en compuestos menos tóxicos. Y los demás se excretan hacia el hígado para ser eliminados en la orina. Las bacterias también descomponen la bilirrubina en pigmentos simples, como la estercobilina, que le otorga a las heces el color parduzco. Entre los productos bacterianos absorbidos en el colon se encuentran algunas vitaminas necesarias para el metabolismo normal, como la vitamina B y K. La vitamina B12 solo se absorbe en el ilio. Absorción y formación de la materia fecal en el intestino grueso. Cuando el quimo permanece en el intestino grueso de 3 y 10 horas, se vuelve sólido o semisólido por la absorción de agua y se denomina entonces materia fecal o heces. Composición de las heces. Las 3/4 partes son de agua, 1/4 parte de materia sólida, el 30% corresponde a las bacterias muertas, 10 y un 20% de grasas, 10 y un 20% de materia inorgánica, 2 y un 3% de proteínas. El 30% corresponde a los productos no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos, que son los pigmentos biliares y las células epiteliales desprendidas de la mucosa del tracto gastrointestinal. El reflejo de defecación. Los movimientos de peristaltismo en masa propulsan la materia fecal del colon sigmoides al recto. La distensión resultante de la pared rectal estimula los receptores de estiramiento que inician el reflejo de defecación. Este se produce de la siguiente manera. En respuesta a la distensión de la pared rectal, los receptores envían impulsos nerviosos sensitivos a la médula espinal sacra. Los impulsos motores de la médula se dirigen de nuevo a lo largo de los nervios parasimpáticos hacia el colon descendente, colon sigmoides, el recto y el ano. Las contracciones resultantes de los músculos longitudinales rectales acortan el recto y de esta manera aumenta la presión en su interior. Esto, junto con las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales, además de la estimulación parasimpática, que provoca la apertura del esfínter anal interno. El esfínter anal externo se controla voluntariamente si se relaja de este modo. La defecación se produce y las heces se expulsan a través del ano. Si se contrae en forma voluntaria, la defecación puede demorarse. Las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales ayudan a la defecación por el aumento de la presión abdominal. Que tracciona hacia adentro las paredes del colon sigmoides y del recto. Si la defecación no se produce, las heces vuelven hacia el colon sigmoides hasta que una
nueva onda de peristaltismo en masa estimule los receptores de estiramiento, que otra vez producirá la necesidad de defecar. En los lactantes, el reflejo de defecación provoca el vaciamiento automático del recto, porque el control del esfínter anal externo todavía no se desarrolló. La cantidad de deposiciones intestinales que una persona tiene en un periodo determinado depende de diversos factores, como la dieta, la salud y el estrés. El rango normal de la actividad intestinal es de 2 o 3 deposiciones por día, o 3 o 4 deposiciones por semana. La diarrea es el aumento de la frecuencia, el volumen y el contenido líquido de las heces, causado por el incremento de la motilidad intestinal y la disminución de la absorción intestinal. Cuando el quimo transita con demasiada rapidez en el intestino delgado y las heces pasan en forma acelerada a lo largo del intestino grueso, no hay suficiente tiempo para la absorción. Las diarreas frecuentes pueden causar deshidratación y desequilibrios electrolíticos. La excesiva motilidad puede ser provocada por la intolerancia a la lactosa, el estrés y la irritación bacteriana de la mucosa gastrointestinal. La diarrea se debe al rápido movimiento de la materia fecal a través del intestino grueso. Existen varias causas de diarrea de consecuencias fisiológicas importantes, como la enteritis, que es la inflamación del tubo digestivo. Enteritis significa infección del intestino y suele ser debida a un virus o a una bacteria de la vía intestinal. En la diarrea infecciosa habitual, la infección afecta más al intestino grueso y la porción distal del ilion. La mucosa de la región infectada se irrita y su ritmo de excreción aumenta mucho. Además, la motilidad de la pared intestinal suele incrementarse de forma rápida. El aumento es que se producen grandes cantidades de líquido para arrastrar a los gérmenes hacia el ano y al mismo tiempo provoca que los movimientos de propulsión hacen que avancen. Se trata de un mecanismo de gran valor para liberar el intestino de una infección debilitante. De especial interés es la diarrea producida por el cólera, que es con menos frecuencia por otras bacterias como algunos bacilos patógenos del colon. La cólera estimula directamente una excreción excesiva de electrolitos y de líquidos por las criptas del Lieberkühn, del ilion distal y del colon. La cantidad secretada puede alcanzar de 10 a 12 litros diarios, mientras que el colon solo absorbe un máximo de 6 a 8 litros al día de estos. Por lo tanto, la pérdida de líquidos y electrolitos resulta tan debilitante que conduce a la muerte en pocos días. La base fisiológica más importante del tratamiento del cólera es el aporte de líquidos y electrolitos con la misma rapidez con que se pierden, casi siempre mediante la administración intravenosa de soluciones, con un tratamiento adecuado de este tipo y el uso de antibióticos. Casi todos deben ser rápidos, ya que casi todas las personas con cólera se salvan, pero sin tratamiento muere casi el 50% de los pacientes. Diarrea psicógena. Casi todo el mundo ha padecido esto, debido a que se da durante las épocas de exámenes. Este tipo de diarrea emocional llamada psicógena se debe a una estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático, que excita en gran medida tanto la motilidad como la excreción de moco en el colon distal. La combinación de ambos efectos provoca esta diarrea. El estreñimiento define la defecación infrecuente
o la dificultad para defecar, causado por la disminución en la motilidad intestinal. Como en este caso, las heces permanecen en el colon durante periodos prolongados, se produce una excesiva absorción de agua y las heces secan y endurecen. El estreñimiento puede ser causado por hábitos inadecuados, como sería el retraso en la defecación. Tenemos lo que es el espasmo del colon, contenido insuficiente de fibras en la dieta, ingesta reducida de líquidos, falta de ejercicio, estrés emocional y algunos fármacos. Un tratamiento común es la administración de un laxante suave como la leche de magnesio, que induce la defecación. Sin embargo, algunos médicos consideran que los laxantes son adictivos y que el agregado de fibras a la dieta, el aumento de ejercicio y la mayor ingesta de líquidos son maneras más seguras de corregir este trastorno tan frecuente. Continuemos con la exposición. Ahora veamos las fases de la digestión. Las actividades digestivas se cumplen en 3 fases superpuestas. Tenemos una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Comencemos con la fase cefálica. Durante la fase cefálica de la digestión, el olor, la vista, el pensamiento, el sabor inicial de la comida activan los centros neuronales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico. El tronco encefálico activa los nervios facial, glosofaríngeo y vago. Los nervios facial y glosofaríngeo estimulan la secreción de saliva por las glándulas salivales, mientras que el nervio vago estimula a las glándulas gástricas a producir jugo gástrico. El propósito de la fase cefálica de la digestión es preparar la boca y el estómago para recibir los alimentos que van a ser ingeridos. Como siguiente fase tenemos a la fase gástrica. Una vez que los alimentos llegan al estómago, comienza la fase gástrica de la digestión. Mecanismos neurales y hormonales regulan esta fase para promover la secreción y la motilidad gástrica. Bien, comencemos con la regulación neural. Todos los alimentos distienden el estómago y estimulan a los receptores de estiramiento de su pared. Los quimioreceptores del estómago son sensibles al pH del quimo gástrico. Cuando las paredes gástricas están distendidas o el pH aumenta porque ingresan proteínas en el estómago, neutralizan gran parte del ácido. Los receptores de estiramiento y los quimioreceptores se activan y se pone en marcha un proceso de retroalimentación negativa. Desde los receptores de estiramiento y los quimioreceptores, estos impulsos nerviosos se propagan hacia el plexo submucoso, donde se activan las neuronas parasimpáticas y entéricas. Los impulsos nerviosos resultantes provocan ondas de peristalsis y continúan estimulando el flujo de jugo gástrico por las glándulas del estómago. Las ondas peristálticas mezclan los alimentos con el jugo gástrico. Cuando estas ondas se vuelven lo suficientemente intensas, una pequeña cantidad de quimo se vuelca del estómago al duodeno. El pH del quimo gástrico disminuye y la distensión de las paredes gástricas se reduce porque el quimo pasó al intestino delgado y cesa la secreción de jugo gástrico. Posteriormente, en la regulación hormonal, en la secreción gástrica durante esta fase también es regulada por la hormona gastrina. La gastrina se libera en las células G de las glándulas gástricas en respuesta a diversos estímulos, como la distensión del estómago por el quimo,
las proteínas parcialmente digeridas en el quimo, el aumento del pH del quimo causado por la presencia de alimentos en el estómago, la cafeína en el quimo gástrico y la acetilcolina liberada por las neuronas parasimpáticas. Una vez liberada, la gastrina ingresa en el torrente sanguíneo, recorre el cuerpo y finalmente llega a sus órganos diana en el aparato digestivo. La gastrina estimula las glándulas del estómago a secretar grandes cantidades de jugo gástrico. También refuerza a secretar grandes cantidades de jugo. Refuerza las contracciones del esfínter esofágico para evitar el reflujo del quimo ácido dentro del esófago. Aumenta la motilidad del estómago y relaja el esfínter pilórico, lo que promueve el vaciamiento gástrico. La secreción de gastrina se inhibe cuando el pH del jugo gástrico alcanza niveles inferiores a 2 y se estimula cuando el pH aumenta. Este mecanismo de retroalimentación negativa ayuda a mantener un pH bajo, óptimo para el funcionamiento de la pepsina, la destrucción de microorganismos y la desnaturalización de las proteínas en el estómago. Aquí tenemos a la gastrina, que es liberada desde las células endocrinas. Tenemos una fase intestinal. En esta fase intestinal de la digestión, comienza cuando los alimentos llegan al intestino delgado. En contraste con los reflejos iniciados durante la fase cefálica y gástrica, que estimulan la actividad secretoria y la motilidad del estómago, los que producen durante la fase intestinal tienen efectos inhibitorios que retardan la salida del quimo desde el estómago. Esto hace que el duodeno no se sobrecargue con más quimo que el que puede contener. Además, las respuestas que se manifiestan durante esta fase intestinal promueven la digestión continua de los alimentos que llegaron al intestino delgado. Estas actividades de la fase intestinal también están reguladas por un mecanismo neural y un mecanismo hormonal. En la regulación neural, la distensión del duodeno por la presencia de quimo provoca el reflejo enterogástrico. Los receptores de estiramiento de la pared duodenal envían impulsos nerviosos al bulbo raquídeo. Donde inhiben la estimulación parasimpática y estimulan los nervios simpáticos del estómago. Como resultado, la motilidad gástrica se inhibe y hay un incremento de la contracción del esfínter pilórico que disminuye el vaciamiento gástrico. Durante la regulación hormonal, la fase intestinal de la digestión es mediada por dos hormonas que secreta el intestino delgado. Tenemos a la colecistocinina y a la secretina. La colecistocinina se secreta en las células CCK de las criptas de liebre del intestino delgado, en respuesta al quimo que contiene aminoácidos de las proteínas y ácidos grasos de los triglicéridos parcialmente digeridos. La colecistocinina estimula la secreción de jugo pancreático rico en enzimas digestivas. También estimula la contracción de la pared de la vesícula biliar, lo que libera la bilis almacenada en su interior hacia el conducto cístico y a través del conducto biliar común. La colecistocinina produce además la relajación del esfínter de la ampolla hepatopancreática o esfínter de Oddi, la que le permite que el jugo pancreático y la bilis se libere hacia el duodeno. Asimismo, la colecistocinina disminuye el vaciamiento gástrico y favorece la contracción del esfínter pilórico, produce saciedad por su acción sobre el hipotálamo y promueve el crecimiento y el mantenimiento del páncreas y aumenta el efecto de la secretina. Cuando el quimo ácido
entra en el duodeno, estimula la secreción de secretina por las células S de las criptas del Lieberkühn del intestino delgado. Por su parte, la secretina estimula la liberación de jugo pancreático rico en iones bicarbonato y amortigua el quimo ácido que ingresa en el duodeno. Además de estas funciones principales, la secretina inhibe la secreción de jugo gástrico, promueve el crecimiento y el mantenimiento del páncreas y aumenta el efecto de la colecistocinina. En general, la secretina amortigua el ácido del quimo que alcanza el duodeno y disminuye la producción de ácido en el estómago. Aquí tenemos la acción de la colecistocinina y aquí la acción de la secretina. Otras hormonas del aparato digestivo. Además de la gastrina, la colecistocinina y la secretina, al menos otras 10 hormonas se secretan en el tubo digestivo donde cumplen funciones. Entre ellas tenemos a la motilina, la sustancia P y la bombecina, que estimulan la motilidad del intestino. Tenemos al péptido intestinal vasoactivo, que estimula la secreción de iones y agua por el intestino e inhibe la secreción ácida en el estómago. Tenemos el péptido liberador de gastrina, que estimula la liberación de gastrina, y la somatostatina, que inhibe la secreción de gastrina. Continuemos con el desarrollo del aparato digestivo. Durante la cuarta semana del desarrollo, las células del endodermo forman una cavidad llamada el intestino primitivo, el precursor del tubo digestivo. Poco después se forma el mesodermo, el cual se divide en una hoja somática y una hoja esplácnica. El mesodermo esplácnico se une con el endodermo del intestino primitivo y como resultado el intestino primitivo forma una pared de 2 hojas. La hoja endodérmica origina el revestimiento epitelial y las glándulas de la mayoría del tubo digestivo. La hoja mesodérmica forma el músculo liso y el tejido conectivo del tubo digestivo. El intestino primitivo se elonga y se diferencia en un intestino anterior, tenemos un intestino posterior y un intestino medio. Hasta la quinta semana del desarrollo, el intestino medio se abre en el saco vitelino. Más tarde el saco vitelino se contrae y se separa del intestino medio, y este se cierra. En la región del intestino anterior aparece una depresión del ectodermo, el estomódeo. Esta estructura se transforma en la cavidad bucal. La membrana bucofaringe es una depresión del ectodermo y el endodermo fusionados en la superficie del embrión que separa el intestino distal del estomódeo. La membrana se rompe durante la cuarta semana del desarrollo, de manera que el intestino anterior se continúa con el exterior del embrión a través de esta membrana bucofaríngea. Otra depresión del ectodermo es el proctódeo, que se forma en el intestino posterior y se diferencia en el ano. La membrana cloacal es una fusión del ectodermo con el endodermo que separa el intestino posterior del proctódeo. De tal modo, el tracto gastrointestinal forma un tubo continuo desde la boca hasta el ano. El intestino anterior evoluciona en la faringe,
el esófago, el estómago y parte del duodeno. El intestino medio se transforma en el resto del duodeno y el yeyuno, el ilion y porciones del intestino grueso. El intestino posterior evoluciona hacia lo que resta del intestino grueso, excepto la porción del conducto anal que deriva del proctódeo. A medida que el desarrollo avanza, el endodermo origina en varios lugares cavidades o protuberancias huecas que crecen en el mesodermo. Estas protuberancias van a construir las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Cada uno de estos órganos mantiene la conexión con el tubo digestivo a través de los conductos. Eso es todo. Muchas gracias.